¿Qué tal? Sean bienvenidos de nuevo, comunidad. Aquí Eric Fuentes, secretario de Comunicación y Difusión del Consejo de Alumnos de nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Continuando con esta serie de entrevistas, el día de hoy tengo el gusto de tener a un verdadero personaje dentro de nuestra facultad y también de nuestro propio país. Él es egresado de nuestra Facultad de Derecho, es maestro por la Universidad de Harvard. Fue director jurídico de Petróleos Mexicanos, Pemex, fue también asesor jurídico de la Secretaría de Energía, fue presidente del Partido Acción Nacional y también fue diputado federal por parte del Partido Acción Nacional y actualmente da los cursos de Derecho Administrativo 1 y 2 en sexto y séptimo semestres respectivamente de nuestra facultad. El día de hoy tengo el gusto de tener aquí conmigo al licenciado César Nava Vázquez. ¿Cómo está, licenciado? ¿Qué tal, Eric? Muy bien, muy contento de estar contigo y con nuestro auditorio, con la comunidad de la facultad nuestra. Excelente. Pues, licenciado, me gustaría comenzar con lo principal. Ahora les estoy diciendo a los invitados todo lo que toda historia tiene un inicio y precisamente eso es lo que quiero tocar en este preciso momento. Quisiera tocar sus inicios. ¿Cómo era usted, pues, cuando era pequeño, cuando era más joven? Bueno, pues me remontaría no tan lejos, porque habría que empezar desde mucho tiempo antes, pero empecemos, digamos, cuando inicié la carrera, en el año 92, 1992. Yo nací en Morelia, Michoacán, y ahí estudié hasta la preparatoria, y ya luego decidí salir a la Ciudad de México, y anecdóticamente debo decir que en su momento me inquietaba la posibilidad de ingresar ya sea a la Libre de Derecho o a la UP. Hice examen en las dos instituciones. Fui admitido en ambas y opté por la UP. ¿Por qué? Porque me gustó más la filosofía, me gustó más el método de estudios. Y luego lo pude comprobar porque llegando a la Ciudad de México viví por 2 años en la RUP, la de Residencia Universitaria Panamericana, que todavía existe, por Sí. supuesto, y tenía varios compañeros de la UP y de la Libre, y bueno, me daba cuenta, la gran diferencia, sin quitarle ningún mérito a la Libre, es que mis compañeros que estaban en la Libre, más o menos de septiembre a abril se la pasaban muy a gusto, y ya en abril empezaban a Exacto, preocuparse. exacto. Y ya de abril a junio, bueno, no dormían. En cambio, nosotros estábamos sujetos a un régimen de exámenes cada 5 semanas y eso nos mantenía, yo diría que más activos, más al tanto y con una mejor comprensión del conocimiento. Creo que esa es una gran diferencia. La otra gran diferencia que pude observar es que el método de la Libre ponía, no sé si lo siga haciendo, mucho énfasis en la memoria, en la memorización de preceptos, de artículos, que hoy en día pues parece algo innecesario, más aún con el acceso vía internet que tenemos a la legislación y a la jurisprudencia. Entonces, y en la UP se ponía más énfasis en el criterio jurídico. Yo creo que esa es una gran diferencia. Al final estoy muy contento, muy satisfecho de haber optado por la UP. Luego hice un posgrado en la Libre y pude probar también la excelente calidad académica de sus profesores, una especialidad en obligaciones y contratos, de manera tal que probé lo mejor de los dos mundos. Sí, es lo que estoy escuchando, licenciado. Y ahora algo bien interesante que quiero tocar aquí es que de esta serie de entrevistas que llevamos haciendo, usted es el primero que fue foráneo. Usted es el primero que entrevistamos que fue foráneo. Entonces quisiera que nos platicara más acerca de eso, porque precisamente el sector de los estudiantes foráneos es un sector o es un grupo bastante grande dentro de nuestra universidad. Claro, pues mira, yo llegué en agosto del 92 y en agosto pues ya es plena temporada de lluvias y bueno, yo decía, ¿y aquí cuándo sale el sol? O sea, en esta ciudad, cuando estaba nublado todos los días, ¿no? Y estaba pues muy asombrado por el clima y la gran diferencia con el clima de provincia, de mi ciudad. Uh, y la segunda gran diferencia obviamente fue el tamaño, pero debo decir que pues esa fama que tiene o tenía la Ciudad de México de ser una ciudad hostil,
con sus, con los que llegan del interior del país, es absolutamente errónea. Yo fui muy bien recibido en la ciudad, inmediatamente hice amigos que hasta la fecha perduran, los seguimos siendo, somos amigos, somos compadres, y bueno, conocí la ciudad también, tanto primero por abajo, en el metro, y luego ya al segundo o tercer año, más bien al tercero, ya por arriba. Es muy diferente la ciudad por abajo, como la conocí los primeros 2 años, ya luego pudiendo manejarla en las vías, en las avenidas, pues es muy diferente la ciudad y por supuesto que me sigue impresionando, no dejo de conocerla y me sigue encantando. Pues ya a estas alturas he vivido más en la Ciudad de México que en Morelia y me siento muy bien adoptado aquí. Ah, qué bueno escuchar eso, licenciado. Y ahora yo creo que uno de los, pues, una de las dificultades o algo, o uno de los mayores retos a los cuales precisamente los foráneos se enfrentan es precisamente comenzar con una vida independiente, pero completamente desligada del seno materno y paterno. Es pagar servicios, pagar hospedaje. Usted tuvo la fortuna de hospedarse en la RUP, pero también precisamente derivado de este desprendimiento de los padres, viene consigo comenzar a trabajar. Entonces, quisiera que nos platicara un poquito cuáles fueron esos primeros trabajos o cuál fue ese primer trabajo sobre el cual se desempeñó usted. Bien, como lo mencionas, esos 2 años en la RUP fueron una etapa de amortiguamiento muy importante para mí, de adaptación a la ciudad y de desprendimiento de la familia. Ya luego al tercero me mudé con 3 amigos más a un departamento y con ellos viví hasta el resto de la carrera y un tiempo más. Eh, Platicado esto, pues te diré que mi primer trabajo, aunque no fue remunerado, fue en el bufete gratuito de la universidad. Ahí hice mi servicio social y aprendí a pasantear, que es básicamente lo que se aprende muy bien en el bufete. Hasta la fecha hoy sigue, como sabes, como sabemos todos, sigue prestando un servicio estupendo a las clases, a las personas más desfavorecidas. Mis 2 hijos, tanto Diego el mayor, que está en 10º semestre, como Sofi, que está en 4º semestre, han pasado por el bufete gratuito y yo recomiendo amplísimamente esta experiencia, no solamente por el hecho de acreditar el servicio social, que ya es suyo, es algo muy valioso, sino porque es una primera aproximación al mundo profesional de una manera muy flexible, muy comprensiva de parte de los directivos del bufete, por supuesto, y pues, digamos, vinculada a la UP, por supuesto. Estoy completamente de acuerdo con eso. La verdad, yo llevo ya apenas cumplí un año en el bufete jurídico y la verdad yo creo que de ahí no me mueve nadie hasta que sea el momento de movernos a otro lado, pero de momento yo estoy precisamente por todo lo que usted comenta, estoy bastante cómodo y a mí yo siempre que tengo la oportunidad lo recomiendo a tanto mis compañeros que pues por algún motivo se encuentran pues sin desempleados, bueno, no desempleados, pero que no han acreditado la materia de prácticas profesionales o que quieren ya comenzar a trabajar y no encuentran dónde, o incluso a los muchachos de semestres abajo, cada que tengo la oportunidad se los recomiendo y yo creo que es mucho más valioso aún viniendo de una persona como usted, a miembro de la facultad, que pues lo recomiende. Licenciado, ahora lo que siguiente que quiero tocar es precisamente irnos ya metiendo, ahora sí que a donde está la carne de toda esta entrevista. ¿Cómo nace su interés por la administración pública? Bueno, mi primer acercamiento en general a la vida pública fue en el año 95, cuando decidí participar en la contienda para ser dirigente juvenil del PAN a nivel nacional, un cargo que es electo por 3 años. Y curiosamente, de los 5 participantes en esa elección, tres éramos alumnos de la Facultad de Derecho de la UP, lo cual dice mucho de la vocación social y de la inquietud por el país que se siembra en nuestra facultad. Afortunadamente fui electo, tuve la fortuna de tener 2 grandes mentores. Primero, Carlos Castillo Peraza, en paz descanse, que fue presidente nacional del PAN, y luego Felipe Calderón, que a la postre fue presidente de México, como todos sabemos. Entonces, ese fue mi primer acercamiento. Ciertamente ahí hubo una bifurcación porque no ejercía la profesión, al grado que en alguna clase típicamente los maestros preguntan, como lo hago yo, y dónde trabajan y tal, ¿no? Y pues yo
comenté que era dirigente juvenil del PAN, y el profesor me dijo, ¿y tú qué haces aquí? O sea, de forma un tanto ruda, como muchos acostumbran, lamentablemente, pero a eso estábamos acostumbrados y más. Pues yo le dije, pues para darle una sopa de su propia cucharada, pues le dije, pues nada, me dijeron que había clase con usted, aquí estoy. Punto. O sea, la verdad es que estaba yo un poco desvinculado, bastante desvinculado a la práctica profesional en ese entonces. Mis compañeros ya empezaban a practicar en notarías, en despachos de litigio, en despachos de corporativo, etcétera. Y eso evidentemente implicaba para mí siempre una duda existencial, porque en el fondo siempre tuve y sigo teniendo la vocación jurídica, y esa bifurcación me causaba cierta inquietud. Posteriormente, en el año 98, Felipe Calderón me invitó a fungir como director jurídico del Comité Nacional del PAN, cargo en el que estuve por 2 años, y entonces ya pude nuevamente retomar el contacto con el derecho, lo cual coincidió prácticamente con mi egreso de la universidad, que fue en el año 97. Entonces, por 2 años tuve la fortuna de conducir y coordinar los litigios del PAN a nivel nacional ante el Tribunal Electoral, lo cual es una materia muy interesante, muy compleja y en constante evolución. Luego ya en el año 2001 fui invitado, bueno, primeramente en el 2000, cuando ganó el expresidente Fox la elección, me invitó a participar en su equipo de transición como coordinador jurídico también para preparar las iniciativas de reformas que estaban procesándose, lo cual también fue un trabajo muy gratificante. Y luego en el 2001 me invitó a dirigirme a Pemex como su abogado general, lo cual fue una enorme oportunidad y una enorme responsabilidad. Estuve ahí por un par de años, aprendí mucho y entregué lo mejor de mí también. Y luego, en ese entonces, nombraron al expresidente Calderón secretario de Energía y me invitó a ser su director jurídico, cargo en el que estuve solamente por un año, por cuestiones circunstanciales, porque, como todos recordarán, él inició su precampaña en el año 2004 y bueno, tuvo que dejar el gabinete para hacer compatible con su aspiración presidencial. Entonces yo aproveché ese tiempo, un receso, para hacer mi maestría precisamente en la Escuela de Derecho de Harvard. Hice un LLM, estuve por allá un año académico y fue una experiencia inolvidable en todos los sentidos, muy grata, muy padre, y que me abrió también horizontes distintos a los que yo tenía, más globales y con un acercamiento más a materias que hasta entonces para mí eran poco conocidas, como son las finanzas y en general todo lo que tiene que ver con el mundo de los negocios. De acuerdo, licenciado, y qué bueno que toca también, pues, a este personaje que es el expresidente Felipe Calderón, porque ahora quiero preguntarle algo relacionado con ello, pero es más cómo se sintió en ese momento. Digamos, tuvieron una competencia bastante ruda, una competencia que siguió por otros 12 años más tratando de llegar a la presidencia hasta que pues se cumplió, pero fue una gran elección presidencial. Entonces me gustaría que nos platicara cómo se sintió usted cuando pues certificaron su victoria y nombraron al expresidente Calderón como presidente constitucional electo. Con mucho gusto, con mucho gusto. Fíjate que tuve la fortuna de coordinar la estrategia jurídica del entonces candidato Felipe Calderón. Y bueno, cuando acabó el trabajo para muchos, empezó para mí, que fue el día de la elección, porque una elección tan cerrada que se definió por apenas 235,000 votos, ameritaba una defensa jurídica férrea. Desde luego. Afortunadamente estábamos preparados, habíamos formado un equipo a nivel nacional de 300 abogados, uno por distrito. Habíamos tenido esa precaución sin saber que iba a ser tan cerrada la elección. Entonces, afortunadamente, ya para cuando vinieron las impugnaciones, estábamos preparados en todos los distritos para contestarlas, para responderlas. Y luego vino una etapa muy intensa, tanto en la parte jurídica
como en la parte comunicacional, porque a diario había que salir a los medios a explicar determinadas circunstancias que afloraban y acusaciones que se nos lanzaban de supuestas irregularidades. Entonces era un ejercicio diario de toma y daca. Salía el hoy presidente a cuadro, señalando, por ejemplo, una casilla en Guanajuato con supuestas irregularidades. Yo me documentaba y salía a contestar, y esto era diario, durante varios meses este ejercicio. Fue muy intenso, fue desgastante, pero al final, como bien dices, hacia el 6 de septiembre, si mal no recuerdo, el presidente Calderón, el expresidente, recibió su constancia de validez y de mayoría, y fue un momento sumamente, pues, de suma alegría, de mucha satisfacción, una sensación de victoria en todos los sentidos, también en la materia jurídica, y por fin pude tomarme unos días de vacaciones, apenas unos cuantos, para regresar de inmediato al equipo de transición, pero ya como secretario particular del expresidente Calderón. Lo acompañé en ese cargo ya él como presidente durante 2 años. Entonces, ahí me tocaba, por un lado, la parte obviamente de la confianza, que va implícita en la función de un secretario particular, como la parte jurídica, porque me tocaba, era el último filtro para la firma del presidente. Todos los documentos que se le presentaban a su firma, oficios, circulares, decretos, por supuesto, pasaban finalmente por mí y era mi responsabilidad el último filtro, con un estupendo equipo de colaboradores, entre ellos el secretario técnico de ese entonces, que era Gabriel Contreras, luego presidente del IFETEL, un estupendo abogado en quien yo descansaba. Era la última persona de la oficina a quien veía yo por las noches, revisando precisamente todo lo que el presidente Calderón firmaría al día siguiente. Licenciado, ¿cómo fue? Si nos pudiera hablar un poquito más a fondo de cómo fueron esos 2 años para usted. Afortunadamente, a usted le tocó pues los 2 años del inicio del sexenio del presidente Calderón, que digo, en general con cualquier presidente, ese es yo creo que su mejor periodo. Ya posteriormente, sobre todo después de las elecciones intermedias, es que comienza ya todo pues sí, esta bajada. Entonces, ¿cómo fue iniciar con cómo fue más bien desempeñarse como su secretario particular durante ese periodo de 2 años? Sí, como bien dices, es un proceso natural de desgaste en el ejercicio del poder. Los primeros años vienen acompañados de la mayor fuerza del Ejecutivo. Lo estamos viendo con el hoy presidente, lo vimos con el expresidente Peña Nieto, con el presidente Fox, en fin, con todos los. Es un proceso natural de desgaste en el ejercicio del poder. Y por supuesto que nadie es ajeno a él. Fueron 2 años muy intensos. En materia de seguridad pública, por ejemplo, con todos los retos que implicaba el combate al narcotráfico, que era real, que era absolutamente de frente, era absolutamente leal y limpio, como lo fue. Por otro lado, también la vivencia misma de todas las vicisitudes en el país, la atención de asuntos diarios que reclamaban nuestra atención. Me consta que el expresidente Calderón tenía un horario pues agotador, iniciaba su jornada hacia las 6:30 de la mañana leyendo la prensa, luego hacía su ejercicio y luego se incorporaba a la oficina a las 8:30. Y en ese momento yo ya estaba ahí en la oficina y ya habíamos trabajado durante una hora para preparar el día. Reuniones de gabinete, entrevistas, comparecencias, etcétera. Y a esa hora yo me iba a hacer ejercicio, ya me escapaba yo un rato a una hora de soltar algo de adrenalina y regresar a la oficina para reincorporarme. Fueron 2 años muy intensos de los que siempre viviré agradecido y por supuesto reconocido con el expresidente Calderón. También hubo momentos difíciles, momentos dramáticos, especialmente quizás el que marcó un antes y un después en el sexenio, sin duda, fue la muerte de Juan Camilo Murillo, un día de noviembre del año 2008. Un accidente de aviación terrible que todos recordamos. Y bueno, el expresidente Calderón estaba en Guadalajara en esos momentos
pues tuve la responsabilidad de trasladarle la terrible noticia y de hacerlo también con su esposa. En fin, fue un momento doloroso, muy duro, que digo, marcó una antes y un después porque Juan Camilo era el líder natural del equipo en Los Pinos, y con su partida esa cohesión se perdió un poco, hay que decirlo, se perdió un poco. Yo muy poco tiempo después dejé Los Pinos y cada quien tomó su camino. Por supuesto que seguí muy cerca del presidente Calderón, apoyando su proyecto desde otro espacio, que fue la presidencia del Partido Acción Nacional, que me tocó asumir tras la renuncia de Germán Martínez después del resultado electoral de 2009, que fue adverso para el PAN. Entonces, ahí inició una nueva etapa de trabajo junto con el presidente Calderón desde otro espacio, y que prácticamente me tomó otro par de años para luego finalmente ya dedicarme de lleno a la profesión y reconectarlo con mi pasado y con mis pendientes de vida, con la inquietud profesional que siempre tuve y que afortunadamente hoy, como desde hace ya 10 años, puedo ejercer con toda plenitud. Licenciado, mencionó justo dentro de sus respuestas esta política que fue la llamada guerra contra el narcotráfico, que pues no podemos tapar el sol con un dedo y decir que no es polémica. Cada que se habla sobre este tema es un tema sumamente polémico. Muchas consecuencias o al menos muchas situaciones derivadas de esta política siguen aflotando hasta nuestros días. Entonces, dentro de las preguntas que la comunidad nos mandó para usted, destaca una relacionada con esta política, y es acerca de su opinión particular al respecto de esta política y también qué podemos reflexionar o qué podemos concluir sobre toda esa etapa a ya más de 10 años que se implementó. Bueno, sin duda, como bien lo dices, Eric, que es un tema polémico, quizás sea el tema que más polémica hace surgir en torno a la figura del expresidente Calderón, pero debo decir, porque me consta, que tanto su intención como su voluntad, como sus acciones, fueron absolutamente determinadas en aras de preservar el Estado de Derecho, sobre todo recuperar territorios que el Estado mexicano había perdido a manos de la delincuencia organizada. Él lo decía muy claramente, metafóricamente, bueno, es como el doctor que llega al quirófano y al abrir a un paciente para extraerle un tumor, pues se da cuenta que está contaminado, que el cáncer ya hizo metástasis. Y así fue como ocurrió en el país, lamentablemente, en una gran porción territorial de nuestro México. Lo que hizo el presidente Calderón fue, como es sabido, tomar esa decisión, descartar cualquier posibilidad de pacto, ya sea expreso o tácito, con el crimen organizado y emprenderlo de frente. Habrá habido episodios aislados en los que se cometieron errores, por supuesto, de parte de las fuerzas del orden, abusos, lamentablemente, pero fueron excepciones. Créeme, Eric, que si algo, una de las cosas que aprendí a valorar en esos años, entre otras, fue a nuestro ejército, a nuestra marina, el verdadero respeto y que tienen por el uniforme, la lealtad con la que sirven a México. Para mí fue algo muy, muy vivificante y muy aleccionador. La verdad es que aprendí mucho de ellos, de su compromiso con México, me consta. Y bueno, todo lo demás quedará para juzgarse por cada quien. Los claroscuros, los pros y los contras. A la fecha seguimos con este problema. Creo personalmente que en el sexenio pasado se dejó de seguir esta estrategia por un tiempo y eso fue lo que ocasionó un recrudecimiento tanto de la violencia como del posicionamiento de algunos carteles, para decirlo con claridad. Y bueno, para que decir las propias palabras del actual presidente describen su estrategia: abrazos, no balazos, pues lamentablemente implica una renuncia
a las armas con las que cuenta el Estado mexicano para combatir este fenómeno que es un cáncer, como mencionaba, y que lamentablemente nos sigue causando daños y que sigue tocando la vida de miles, de decenas de miles de mexicanos. Sí, sin duda. Y licenciado, ahorita acaba de mencionar algo y me surge otra pregunta, que es precisamente relacionada con las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué sale esto a colación? Porque precisamente las Fuerzas Armadas han sido también un sujeto de ojo público en esta, sobre todo en esta administración. Y usted tiene una muy buena referencia de ellos y me gustaría preguntarle, ¿las Fuerzas Armadas sirven al país o sirven a una persona? No, me consta, Eric, que su compromiso es institucional. Ellos tienen una disciplina férrea a prueba de todo. Ciertamente en este sexenio se les ha dado un protagonismo mayor del que es deseable. Se les han asignado tareas que usualmente corresponden a civiles. Creo que se está excediendo lo que es su mandato constitucional. Y como bien lo han analizado diversos historiadores, revisando lo que pasó en el siglo XX y lo que ocurrió en el siglo XXI, estos espacios que se ceden no podrán ser recuperados posteriormente por los civiles, lo cual sin duda implicará un déficit para la vida institucional del país. ¿Cuál es la ventaja que tiene para el actual presidente la utilización de las Fuerzas Armadas para esta clase de tareas? Pongamos, por ejemplo, la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que está próximo a inaugurarse, pues es la eficacia y la eficiencia de la disciplina castrense, porque no conocen otra lógica que las órdenes y la obediencia. Y eso evidentemente implica una velocidad, una agilidad en la ejecución de los planes que no se tiene en la vida civil. En la vida civil, por otro lado, vemos cómo se han enfrentado obstáculos que han retrasado las obras emblemáticas de este gobierno y por esta razón se emitió este acuerdo el mes de noviembre pasado, que a mi juicio es groseramente inconstitucional, que prevé una especie de moratoria para todas las dependencias y entidades de la administración pública en aras de privilegiar los proyectos de infraestructura. Como saben ustedes, se prevé en este acuerdo, del cual está conociendo la Corte vía controversia constitucional presentada por el INAI, se prevé que en un plazo de 5 días se deben responder todas las solicitudes en cualquier materia que presente cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, transcurridos los cuales procederá la afirmativa ficta, lo cual es terrible porque implica lisa y llanamente que durante un año, que es la vigencia que se fijó, el plazo que se fijó de vigencia de este acuerdo, pues prácticamente todos los temas, por ejemplo, medioambientales, serán preteridos, serán hechos a un lado y los daños están ya a la vista de estas políticas. Eso sin mencionar las implicaciones que tiene en materia de transparencia y combate a la corrupción, por ejemplo, ¿no? Pero sin duda se trata de un efecto pendular. Por un lado, el uso del ejército para tareas que le corresponden a los civiles y por otro lado, el otorgamiento de condiciones absolutamente inconstitucionales a las dependencias y entidades para que puedan llevar a cabo sus proyectos. Ventaja que, por supuesto, no tenemos particulares. Como ustedes saben, para el particular, después de no de 5 días, sino de 3 meses, procede no la afirmativa ficta, sino la negativa ficta en cualquier solicitud que se presente a la Administración Pública Federal. Licenciado, por último, dentro de esta sección de la administración pública, pues evidentemente la administración pública y la política van de la mano. Entonces me gustaría preguntarle qué ha sido lo más difícil de navegar por este campo. Bueno, yo puedo decir que desde hace 10 años que dejé la administración pública en cualquier vínculo, porque ya no participo activamente y para mí estoy retirado de por vida de cualquier actividad pública y relacionada con la administración pública. Estos 10 años he disfrutado plenamente del ejercicio profesional del derecho. Primero con excompañeros de la UP, hablo de Joaquín Fortún, Javier Paz, en su despacho,
Y ahora con el licenciado Lozano Gracia y otros socios, lo disfruto enormemente y me resulta sumamente gratificante. Por otro lado, la academia, desde el año 2015 he podido retomar las clases porque ya las daba desde antes, pero ya de tiempo, de manera ininterrumpida, y lo cual también me deja una satisfacción enorme. Aprendo mucho de mis alumnos todos los semestres, trato de dejar lo mejor de mí y recibo lo mejor de ellos. La verdad es que mis semanas no se podrían explicar sin las clases, así lo digo. Son parte de la realización personal mía, y me dan mucho, mucho más de lo que cualquiera se podría imaginar. Y viendo en perspectiva, por supuesto que no dejaría de hacer lo que hice durante gran parte de mi vida, que fue participar activamente en política y en la administración pública. Me dejó grandes enseñanzas, me dejó grandes satisfacciones, y creo que el balance, ya habiendo estado en los dos lados, para mí es muy positivo, y bueno, les recomiendo ampliamente a quienes tengan esta inquietud, esta espinita clavada, que se la saquen, que busquen algún espacio de participación, tanto en la vida pública como en la vida de la administración pública. Creo que esta generación tiene una tarea importantísima, que es cuidar lo que durante décadas nos costó trabajo construir a todos los mexicanos, las instituciones. Me estoy refiriendo a las instituciones que se construyeron en los últimos 25 años, que muestran un rostro de un México muy distinto al que había en el año 92, cuando yo comencé los estudios. Y todo eso hay que preservarlo. Es una riqueza institucional enorme que hoy está bajo acecho, que está bajo amenaza y que requiere del esfuerzo de esta generación para ser preservado y para ser mejorado. Por supuesto, hay mucho por mejorar y creo que a esta generación le tocará hacerlo. Completamente de acuerdo, licenciado, y primero que nada, pues agradezco sus palabras al respecto a sus alumnos, y justo ese es el siguiente tema que quiero tocar. ¿Cómo llega usted a impartir clases? Y también, precisamente, cómo es que llega usted a la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, y también cómo fue para usted, pues, vivir todo este periodo en línea derivado de la pandemia del COVID. Vaya pregunta, sí. Empezaré un poco yéndome hacia atrás. Yo comencé como adjunto del doctor Jorge Adame en el año 2001, probablemente 2002, impartiendo algunas clases. Luego la hoy ministra Loretta Ortiz me dio oportunidad de tener un curso completo en la Ibero, en la Facultad de Derecho de la Ibero, de Derecho Público, que fue una experiencia también muy padre. Y luego comencé en 2004 con la cátedra, con la materia de Derecho Administrativo en la UP, la cual lamentablemente pues tuve que suspender por mis obligaciones en el servicio público. En el año 2015, eh, gracias a la invitación del hoy rector general José Antonio Lozano, a quien aprecio y respeto mucho, regresé con la materia de administrativo, tanto uno como dos, y también a un seminario que damos en noveno y décimo semestre de contencioso administrativo. Y la verdad es que es algo, como decía hace unos momentos, que no cambiaría por nada del mundo. Y estos pasados 2 años ciertamente han sido muy retadores. Dice que el hombre se acostumbra a todo menos a no comer, y así fue. Así fue, creo que nos acostumbramos a las clases en línea. Al principio fue muy difícil, al final también, porque ya el cansancio, la frustración era palpable entre los alumnos, naturalmente entendible, porque no tenían la oportunidad de la vivencia universitaria, que es presencial, tiene que ser presencial, porque si no se vive el campus, no se vive la universidad. Afortunadamente hoy estamos de regreso desde este semestre, y pues créeme que me costó trabajo readaptarme a las clases presenciales, porque finalmente había hecho la costumbre de las clases vía Zoom, y regresar a las aulas fue un reto, más en las condiciones en las que estamos, en las que tener cuidados, tomar las medidas de higiene y prevención pertinentes.
la ventilación, en fin, algunas incomodidades que hemos ido superando y finalmente ya después de varias semanas puedo decir que me adapté nuevamente a las clases presenciales y creo que también los alumnos. Licenciado, ¿cómo fue precisamente ese día en el cual pues regresamos a las aulas ese martes? ¿Cómo se sintió usted? Para nosotros yo creo que fue un sentimiento bastante irreal. Yo hasta la fecha sigo sin poder como concebir que ya estamos más de la mitad de nuestra carrera y que toda la mayoría de la primera parte de esa carrera, si no es que toda, la vivimos completamente en línea. Entonces, ¿cómo fue para usted ese sentimiento de regreso? Bueno, muy retador, emocionante por un lado, por la posibilidad de regresar a los salones. Ya extrañaba ese ambiente que se vive en la facultad, en nuestro campus. Extrañaba ir a Miscuac, extrañaba, por supuesto, ver las caras de mis alumnos, porque por año y medio, un poquito más, los conocí, pero no tuve la fortuna de conocerlos realmente como lo permite la experiencia presencial. Y bueno, también pues cierta incomodidad por el uso de la mascarilla, comencé usando la KN95 y me di cuenta que nadie me oía y que yo me sofocaba muy rápidamente. Entonces opté por el cubrebocas quirúrgico, creo que funciona mucho mejor. Aún así, no es lo mismo, pero esperemos que pronto sea lo mismo. De acuerdo, la verdad, yo he usado esos cubrebocas y sí, concuerdo con usted completamente, es muy difícil. Ahora, para ya irnos relajando, licenciado, me gustaría ya preguntarle esto ya completamente fuera del tema académico, jurídico. Esto ya es más acerca de usted y es simple y llanamente, ¿qué le gusta a usted? ¿Qué le gusta a César Nava? Bueno, yo disfruto mucho, aparte del trabajo y las clases, de las que ya he hablado mucho, disfruto mucho la convivencia familiar con mi esposa, con mis hijos, la posibilidad de pasar el fin de semana juntos, de escaparnos fuera de la ciudad. Disfruto mucho la lectura. No hay noche que no lea. Sobre todo me gusta la novela. Honestamente, de realidad ya tuve mucho y no me gusta para nada. No me Desde gusta para luego. nada la lectura ni histórica, ni nada relacionado con nuestra realidad. Leo novela, me gusta mucho la literatura latinoamericana, la española, últimamente la francesa ha tenido un boom muy interesante. Yo diría de mis autores preferidos, en lengua española, Javier Marías, tiene una prosa elegantísima y mordaz a la vez. Eh, un escalón abajo estaría Pérez Reverte, pero también es quizás más divertido, más ameno. La lectura no tiene por qué ser amena, pero con Pérez Reverte se disfruta un poco más. Y en Latinoamérica, por supuesto, García Márquez, Vargas Llosa, son mis dos grandes referentes. De otras lenguas, disfruto mucho, lástima que obviamente ya fallecido, pues después de que se publicaron sus obras póstumas, no hay más novedades de Sándor Márai, y es una lástima porque a Márai lo sigo disfrutando enormemente. También una prosa muy elegante, muy culta, sin llegar a ser barroca ni incomprensible. Y por lo demás, pues los clásicos, en fin, leo un poco de todo. Me gusta mucho también ver series. Evito ver series relacionadas con el narcotráfico y la violencia, porque como dije, de eso ya tuve mucho. Entonces, para conciliar el sueño prefiero ver algo más Más amable, más tranquilo. así es. Y por lo demás, disfruto mucho a mis amigos, que siguen siendo los mismos de hace 30 años cuando llegué a la Ciudad de México, como comentaba. Son mis hermanos, a falta de mi familia aquí en la ciudad, y bueno, ellos saben que los quiero mucho y disfruto mucho convivir con ellos. Licenciado, finalmente me gustaría cerrar con una pregunta también bastante específica y más relacionada con usted, la cual es,
¿cuál considera usted que ha sido su mayor logro? Bueno, creo que me sigo considerando joven como para cerrar una evaluación de mi vida o mucho menos hacer un repaso autobiográfico. Espero todavía tener algunas décadas de permanencia aquí en la Tierra. Hasta la fecha, Mira, hasta la fecha. lo voy a decir así. Creo que mi mayor logro ha sido transitar primero del derecho a la política y a la administración pública y luego transitar de regreso. Me preguntan, ¿regresarás a la política? No, de ninguna manera. ¿Extrañas el poder? No, de ninguna manera. ¿Te costó trabajo o te duele no estar ahí? Absolutamente no. Lo disfruto normalmente. Entonces, en términos de felicidad y de armonía personal, pues, ese podría ser mi mayor logro, esa transición que ya ha tomado o lleva ya 10 años y me encuentra muy contento, muy feliz de este nuevo balance en mi vida y este enfoque tanto en lo profesional como en lo académico. Desde luego. Y licenciado, ¿algo que le gustaría agregar, añadir antes de terminar formalmente? Agradecerte mucho, Eric, felicitarte por tus inquietudes y por tu compromiso con la sociedad de alumnos de nuestra facultad y, por supuesto, invitar a todos a que asuman este compromiso que les tocará como generación. Creo que es una generación que la tiene difícil, las circunstancias se han complicado tanto en lo económico como en lo político, como en lo social. Es un entorno muy exigente, quizás más que lo que nos tocó a nosotros, pero aún así estoy seguro que tienen las herramientas para salir adelante. Son una generación que tiene inquietudes diversas a las que teníamos nosotros, que tiene otros tiempos, es una generación más pausada y eso me gusta mucho. Yo tomé decisiones muy rápido en mi vida y creo que lo mejor es hacerlo con pausa y creo que esta generación tiene esa virtud. Estoy seguro que encontrarán su lugar en la vida, encontrarán su lugar en la sociedad, en su vida profesional y ojalá en el compromiso con México que nos requiere a todos, especialmente a los más jóvenes, a ustedes que están terminando de prepararse y que seguramente saldrán a dar lo mejor de sí mismos a este México que tanto, tanto, tanto nos necesita. Muchas gracias, licenciado, y también muchas gracias por su tiempo. Yo con esto me despido. Muchas gracias si se quedaron todo este rato con nosotros. Recuerden aquí, a lo largo de este video aparecen nuestras redes sociales, aquí van a volver a aparecer. Y pues yo con esto me despido. Muchas gracias, que tengan el excelente día.